El planeta del castigo, Saqar, ha pasado por la Tierra varias veces, y la última vez fue en la era de los profetas de Abraham y Lut, que la paz de Dios sea con ellos. Y esta vez su paso será tan cerca que provocará un eclipse celestial. Y esto no significa un eclipse solar o un eclipse lunar, sino que un eclipse de todo el techo celestial. Y grandes acontecimientos globales que tendrán inicio desde la China, y su tiránico presidente Xi Jinping morirá mediante la firme y sólida estratagema de Dios, como murieron antes el rey de Arabia Saudí Salman bin Abdulaziz y su hijo el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y otros detalles más precisos sobre la verdad del coronavirus y sus secretos. Es la cepa del coronavirus más letal. ¿Desde dónde emergerá? Advertencia de un eclipse celestial en un día cualquiera. Este es el título de la declaración peligrosa, escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani en la fecha del 26 de abril del 2022. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 26 de abril del 2022. Cuyo título, Advertencia de un eclipse celestial en un día cualquiera. En el nombre de Dios, el Uno, el Omnipotente, oh gente de los mundos, ¿alguna vez habéis oído hablar del eclipse celestial? Repito la pregunta a todas las personas cuerdas en este mundo. ¿Acaso les enseñaron alguna vez los físicos astrónomos del mundo lo que es un eclipse celestial? Por supuesto que no, y simplemente porque no saben lo que es, puesto que su conocimiento está limitado a saber y determinar las fechas de los eclipses solares y lunares. Soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Les enseñaré lo que es un eclipse celestial, un evento nunca antes visto en la historia de la creación, debido al acercamiento del planeta Sáhara hacia la Tierra hasta su punto más cercano, a pesar de que no es la primera vez que este planeta pasa por nuestra Tierra, dado que ya pasó por aquí antes, pero en las anteriores ocasiones solo eclipsaba al Sol, un eclipse total y global, presenciado y atestiguado por todos aquellos que estaban de día en los mundos. Y las generaciones anteriores a vosotros, cuando Sáhar pasaba, lo veían eclipsar al Sol solo, escondiéndolo de todos los pueblos de la tierra, por lo que era un eclipse solar total y global, como sucedió en tiempos de los mensajeros de Dios, Abraham y Lut. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Y es por eso que los ángeles le dijeron al profeta Lut, Dios Todopoderoso dijeron, Lut, somos mensajeros de tu Señor, y no podrán acceder a ti, sal con tu familia en el seno de la noche, y que ninguno de vosotros se vuelva a mirar, excepto tu mujer, pues a ella le va a suceder lo que a ellos, y su cita es el alba. ¿Acaso no está el alba cercana? Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Más bien, se referían a que no despertara a su mujer para salvarse con el resto de su familia, sino que la dejen durmiendo en la aldea del pueblo criminal, puesto que le pasará lo que le estaba decretado que les pasase a las aldeas de los pueblos de Sodoma y Gomorra, los pueblos de Lut y Abraham, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. En cuanto a la intención de los ángeles al decir, en el seno de la noche, ninguno de ustedes se vuelva a mirar excepto tu mujer, es decir, volver la mirada al eclipse solar provocado por el planeta Sáhar.
dado que eso era para la protección ocular, porque el paso del planeta Sájar eclipsaba el sol después del alba en la hora de alborada, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Por tu vida que estaban perdidos en su ceguera, y la Saiha los agarró al alba. Pusimos lo de su arriba a coincidir con lo de abajo, e hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras de Sejil, entre paréntesis Sájar. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل صدق الله العظيم. Nota del traductor. Saiha es la orden de Dios, sé y es, y era el castigo de Dios mediante la lluvia de meteoritos proveniente del planeta Sájar, que provocó la destrucción de las aldeas de Sodoma y Gomorra. Cuando llegó nuestro mandato, pusimos lo de su arriba a coincidir con lo de abajo, e hicimos llover sobre ellos piedras de Sijil Sájar, una sobre otra, asignadas junto a tu Señor, y no están lejos de los injustos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم. Nota del traductor. Todos los planetas del sistema solar giran en un plano, mientras que el planeta Sájar o Sejil, entre paréntesis planeta X Univiru, gira en un plano perpendicular a este plano, por lo que su paso por la Tierra será del polo sur hacia el polo norte, por lo que cuando Dios dice pusimos lo de su arriba a coincidir con lo de abajo, se refiere a que Dios hizo que el norte del planeta Sájar coincidiera con el sur de la Tierra, y por lo tanto su paso por la Tierra será de sur a norte. La pregunta que surge por sí misma aquí es, ¿por qué los pueblos de Abraham y Lut, Sodoma y Gomorra, no vieron el planeta Sájar antes de su paso por la tierra, excepto hasta que llegó a eclipsar el sol sobre ellos, un eclipse total y global, sobre el cual fueron testigos todos los que podrían ver el amanecer del sol en los mundos? Entonces, ¿por qué niegan las palabras de Dios en su libro, mientras que sí creen a los burladores? ¿O es que no comprendéis? ¿O es que Dios no os prometió en el gran Corán el paso del planeta Sájar? Presentad vuestra prueba si sois veraces, o de lo contrario las traeremos nosotros, y exclusivamente desde el decreto del gran Corán, que no necesita interpretación, más bien es una noticia elocuente, franca y clara en el gran Corán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Y dicen, ¿cuándo tendrá lugar esta promesa si sois veraces? Si supieran los que se niegan a creer que llegará un momento en el que no podrán apartar de sus rostros y espaldas el fuego ni serán socorridos, y que por el contrario les llegará de repente, dejándoles desconcentrados sin que puedan impedirlo, ni se les dará ningún plazo de espera. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Pero encuentro en el Corán que el paso del planeta Sájar esta vez será el más cercano a la Tierra que nunca, como jamás antes ha sido, tan cerca que provocará un eclipse celestial, y no sólo un eclipse solar, más bien eclipsará todo el techo celestial sobre la población terrestre. Oh Dios mío del amor hermoso, les juro por Dios que será un día que hará encanecer a los jóvenes adolescentes, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Si no creéis, ¿cómo vais a libraros de un día que hará encanecer a los jóvenes adolescentes? El cielo se entreabrirá, se cumplirá su promesa. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا صدق الله العظيم. Nunca antes hubo un eclipse celestial estéril esperado como este, desde que Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el castigo de un día estéril.
de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, y para que sepan aquellos a los que se les ha dado el conocimiento, que es la verdad que viene de tu Señor, para que crean en ello y se tranquilicen así sus corazones. Realmente Dios es el guía de los que creen y los conduce a un camino recto. Y los que se niegan a creer no dejarán de dudar acerca de ello hasta que no les llegue de repente la hora o el castigo de un día estéril. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم. Entonces sepan que el paso del planeta Sájar por la Tierra es inevitable. Así que denlo por hecho, y volved arrepentidos a Dios vuestro Señor, y creed en sus palabras decretadas en el Gran Corán, antes de experimentar el tormento de un día estéril, para que el día de su paso cercano por la tierra sea sobre vosotros paz y misericordia. Así que créanme, y no me nieguen, porque la verdad les digo, que quien niega las verdades e interpretaciones del califa de Dios, el Imam al-Mahdi, les juro por Dios que no negó al mensajero de Dios Muhammad ni al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad, sino que negaron las palabras de Dios el Señor de los mundos, y dijo Dios el Todopoderoso: ya sabemos que te entristece lo que dicen, pero no es a ti quien niegan los injustos. Son los signos de Dios los que niegan. Mensajeros anteriores a ti ya fueron tratados de mentirosos, pero ellos tuvieron paciencia con esto y con ser perseguidos como lo fueron, hasta que les dimos nuestro auxilio. Nadie puede sustituir las palabras de Dios. Es cierto que te han llegado parte de las noticias acerca de los enviados. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين صدق الله العظيم. En cualquier caso, los incrédulos árabes en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le pidieron a Dios la llegada de este castigo, el día en que se reveló el Gran Corán, y dijo Dios el Todopoderoso, y cuando dijeron: oh Dios, si esto es la verdad que viene de ti, haz que nos lluevan piedras del cielo, o inflígenos un doloroso castigo. Pero Dios no los castigaría mientras tú estuvieras entre ellos, ni tampoco tendría por qué castigarlos mientras piden perdón. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Dado que su fecha de su paso es durante la época del califa de Dios sobre el mundo entero, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, y dicen los que no creen: tú no eres un enviado. Di: Dios me basta como testigo entre vosotros y yo, así como aquel que tiene el conocimiento de todo el libro. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, en el nombre de Dios el Misericordioso, el Compasivo, alguien está pidiendo un castigo que ha de llegar para los incrédulos y no habrá quien lo impida, procedente de Dios, el poseedor de los grados de elevación. Los ángeles y el Espíritu suben hasta él en un día cuya medida son 50.000 años. Así pues, perseverad con una paciencia ejemplar. Ellos lo ven lejano, pero nosotros lo vemos cercano. El día en que el cielo sea como cobre fundido y las montañas como lana teñida, los amigos íntimos no preguntarán el uno por el otro. Verdades son las palabras del Señor.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, te apremian con el castigo, pero Dios no falta a su promesa. Es cierto que un día para tu Señor es como 1000 años de lo que contáis. A cuántas ciudades que eran injustas dejamos seguir para luego castigarlas. Hacia mí se ha de devolver. Di, hombres, yo solo soy para vosotros un claro advertidor. Los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán perdón y una generosa provisión. Y quienes se esfuerzan en eliminar nuestros signos pensando que ganarán, esos son los compañeros del infierno. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Se acerca la fecha del eclipse celestial y nunca antes había ocurrido algo parecido, debido a que Sáhar esta vez se acercará a su punto más cercano de la Tierra, como nunca jamás antes estuvo, tan cerca desde que Dios creó los cielos y la tierra y se inició el movimiento del Sol y la Luna. Y a causa de su extrema proximidad a la Tierra, provocará un eclipse celestial, es decir, cubrirá todo el techo celestial, empezando con su amanecer desde el sur de la Tierra, y luego veréis al planeta Sáhar cubrir todo el espacio sur de la Tierra, desde el extremo sureste hasta el extremo suroeste. Después avanzará en dirección norte cubriendo completamente la parte este, tanto como el oeste de forma conjunta. Luego avanzará en dirección norte de la Tierra para provocar que el planeta Tierra cambie su sentido giratorio, cosa que hará que el este terrestre sea el oeste terrestre, así como el oeste terrestre sea el este terrestre. Es aquí cuando se cumplirá la señal apocalíptica de que el Sol amanecerá desde el oeste. Este será un día en que su noche precederá a su día. Este es el día estéril en el Corán, un castigo global antes de la hora del juicio final. ¿O es que aún no lo comprendéis? Así que créanme, como hicieron los creyentes de entre mis partidarios, aquellos que tienen certeza en mi asunto será lo mejor para vosotros, para que este castigo de Dios sea sobre los creyentes paz y misericordia. Es así como evitaréis el castigo de un día que hará a los jóvenes adolescentes encanecer, y el cielo se entreabrirá con lluvia de meteoritos procedentes de la superficie planetar de Sáhar, atraídas por la gravitación terrestre, y la promesa apocalíptica de Dios se cumplirá. E incluso si el león de los coronavirus, el más severo y letal de entre sus cepas, acabe con la vida de una cuarta parte de la población mundial, mientras que estos sigan creyendo a los que están detrás de las teorías de la mutación y las teorías del calentamiento global, por lo que, ¿quién es más veraz que Dios? Así nunca os guiaréis de esta manera, luego acabará con la vida del 50% de los adultos restantes, o por lo mínimo, si Dios responde a sus oraciones. Y les revele su castigo después de que sus cabezas se carnecerían a causa del temor provocado por el castigo de un día estéril. ¿Acaso sabéis que si creen en los signos del severo tormento apocalíptico, mediante las cepas del coronavirus, el león de los virus, una sólida estratagema de Dios procedente de China, y que no se trata sólo de mutaciones virales, sino más bien un castigo de Rish doloroso, proveniente del Señor de los mundos, y luego Dios os salvará de ello y de toda aflicción? Entonces no digáis, oh queridos partidarios, que le queda a Sáhar si el león de los coronavirus va a acabar con la vida de la mitad de la población mundial adulta.
porque luego les decimos, queda la cuarta parte de la población adulta, es decir, que el coronavirus matará una cuarta parte de la humanidad y quedarán tres cuartas partes de la población mundial en general, puesto que acabará solamente con la vida de la mitad de la población adulta. Y les repetimos diciendo, dado que el coronavirus del severo castigo, una alianza viral, va a acabar con la mitad de la población adulta, y vosotros sabéis que la mitad de la mitad es un cuarto. Entonces, nos quedan tres cuartas partes de la población mundial en general. Y no decimos que todos los que perecieron a causa del coronavirus se irán al infierno, puesto que sus víctimas mortales al principio apenas eran significantes, sino que las causas de las muertes al principio del tema eran debidas ya sea por culpa de ellos mismos, que tomaron medicamentos y recibieron vacunas que no les hicieron nada más que aumentar más los daños, creyendo así que se iban a curar, o por culpa de los antibióticos que tomaron, sobre todo al principio de la calamidad. Así que temed a Dios y prevenid ser de los injustos al juzgarles. Más bien, nos referimos a que en el infierno están los que perecieron después de que les haya quedado muy claro que era la verdad procedente del Señor, y odiaron la verdad. El infierno les basta y qué pésimo lugar de permanencia. Esa es la retribución de la soberbia y de la arrogancia, después de que tuvieron certeza en sus corazones que era la verdad procedente de Dios, su Señor. A esos son a los que nos referimos. Entonces no seáis injustos con algunas víctimas mortales del coronavirus, porque algunas muertes se deben a causas provocadas por ellos mismos, y por culpa de fallos en vuestros hospitales, y no por culpa del tormento mediante el coronavirus, dado que su mortalidad era ligera al principio. ¿Acaso sabéis la razón de Dios que hay detrás del castigo menor antes del castigo mayor? Es por si recapacitéis y vuelvan a Dios mi Señor y el vuestro, que provocó la venida del castigo mediante una alianza de socios virales, como el que actualmente está asolando China, y que, por cierto, se está fortaleciendo con las palabras de Dios y del cual no hay escapatoria, puesto que no es contagioso. Más bien, se transmite directamente mediante el aire, y por eso mismo, tanto las medidas de distanciamiento social ni las habitaciones aisladas os servirán como protección, porque se transmite mediante el aire libre, y que penetra hasta en las torres más fortalecidas, y supera las medidas de seguridad más extremas, para que así a ciencia cierta sepan que es un ser vivo en sí, y que sepan también que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, es de los veraces. Al emitir fatwas al principio del asunto diciendo que lo que llaman ellos COVID-19 es un ser viral que vive sin cuerpo considerable, puesto que es el ser más pequeño en sí, y no es necesario que este virus solo pueda vivir dentro de un cuerpo dado, como el ejemplo de los virus respiratorios conocidos por vosotros hasta ahora, lejos de ser verdad muy lejos, y les juro por Dios el Señor de la tierra y los cielos, que son enjambres de seres voladores por aire mediante sus alas, y son de hecho sus motores espinosos, que crecen en torno a la bola viral, y cuantas más aletas tiene, más mayor es la velocidad del virus. Pero el virus al que encuentran parecido a una bola, y con aletas espinosas redondas, este tipo es muy rápido y veloz, debido a la presión del aire en los motores de sus alas, a causa de su forma circular en la cabeza de las alas espinosas del virus. Cuando el ser viral quiere ser propulsado hacia adelante, mueve sus alas espinadas hacia atrás y las empuja hacia adelante como si fuera una bala disparada al aire. Cada vez que mueve sus alas espinadas hacia atrás, sale disparado hacia adelante a una distancia de decenas de kilómetros en un solo movimiento. Y cuando quiere detenerse para atracar y dejar de volar, los mueve hacia adelante, por lo que se detiene a causa del rozamiento de estas alas con la presión del aire, y cuando quiere girar a la derecha, mueve sus alas espinosas hacia la izquierda para ser empujado por el aire a la derecha, y cuando quiere girar a la izquierda, mueve sus alas espinosas hacia la derecha para ser empujado hacia la izquierda. En cuanto a su forma circular en las cabezas de sus alas que veis en cada ala, eso se debe a que sirven para duplicar su velocidad a causa de la presión del aire, por lo que sale propulsado hacia adelante
con una velocidad muy alta. Uno de los seres vivos más rápidos y veloces, con alcances transoceánicos y transcontinentales. De hecho, es más rápido que los aviones con gran diferencia. De hecho, en China ahora mismo están siendo víctimas de una estratagema de Dios firmemente sólida, portadoras de miles de variantes, una alianza de socios virales, de los más letales, cuyo castigo es muy doloroso. De hecho, no necesito vuestra información acerca del tema, puesto que la mayor parte de vuestra información es falsa y desviante de la verdad. Y por eso les dictaminamos una fatua con la verdad, que hará que vuestro conocimiento sea un cero a la izquierda con el permiso de Dios, para que os quede claro el alcance verdadero de vuestro valor ante la verdad, así como vuestra limitada capacidad de reaccionar ante el virus, y para que Dios humille con ello vuestro orgullo y elimine vuestra soberbia, que fue debida a vuestros avanzados conocimientos en la medicina. Eso lo eliminará con el conocimiento de un ser viviente, equipado y marcado por parte de un Dios sabio y omnisciente. La verdad les digo, y no digo acerca de Dios nada más que la de verdad. Los grandes científicos de la medicina del mundo se contradicen en sus declaraciones e informaciones acerca de aquello que llaman coronavirus. Y la verdad les digo, no es de la familia COVID de los virus, y soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Ya les había establecido los desafíos de Dios con respecto a las contradicciones en vuestras ciencias. Esta ciencia que junto al conocimiento del soldado más pequeño de entre los soldados de Dios se ha convertido en una ciencia de conjeturas que carecen de valor ante la verdad. Solo simples hipótesis especulativas, suposiciones que carecen de valor ante la verdad. Así que Dios eliminó por completo vuestra arrogancia científica, y muchos son los puntos desafiantes que les habíamos establecido. En las series de declaraciones acerca de la verdad sobre el diminuto ser sanguíneo, oh hijos de Adán, que viene dada en el siguiente enlace. Eso que llamáis vosotros coronavirus. Puesto que no es como los virus respiratorios de la influencia, más bien afecta a todos los órganos del cuerpo humano, con lo que Dios quiera y por una orden del mismo, y no hace nada por su elección propia, puesto que el líder dirigente de estos virus es un líder que no estáis a su altura ni semejanza. Dios, quien lo creó y le enseñó la fisiología del cuerpo humano en proporción a su tamaño, dado que la diferencia es grande en proporción de su tamaño con respecto al tamaño del ser humano. Es como la diferencia entre el tamaño de una hormiga y el tamaño del planeta Tierra. Y todos los médicos del mundo, que saben cómo son las ciencias de la medicina, descubrirán que este virus conoce también el organismo humano, tanto como si fuese el creador del ser humano. Conoce todos los detalles acerca del cuerpo humano, hasta los órganos humanos más complejos, a pesar de que no sabe acerca del hombre apenas nada, puesto que es un ser que no conoce lo oculto, para vagar en el cuerpo del ser humano, que es mega gigante con respecto al más pequeño ser de entre los soldados de Dios mencionados en el sagrado libro. Las cepas del ser más diminuto de la creación, sobre la cual no abarcáis ningún conocimiento. Y no me refiero que es una bauda de las aguijones portadoras de enfermedades, más bien es una bauda con cepas virales aeróbicas terrestres y marinas, que sobreviven tanto en climas tropicales veraniegos como en climas fríos polares. No estoy exagerando al decir que aquello que llamáis coronavirus, y en realidad no es de la familia corona de los virus respiratorios, más bien un ser viviente sanguíneo cuyo nombre en el libro la bauda sanguínea, cuyos enjambres son más rápidos que vuestros aviones de combate. De hecho, llevan en sus aletas muchos motores de alta velocidad, los últimos en ser creados por Dios, los enjambres del tsunami global proveniente de China. La verdad les digo, y nada más que la verdad, tan letales son que apenas son contagiosos. Y eso es para que sepan con certeza que soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, y que verdaderamente sé acerca de Dios lo que vosotros no saben. Este último apenas es contagioso, para que pereciera quien debería perecer y ante una prueba clara, y sobreviviera quien debería sobrevivir ante una prueba clara también.
Les habíamos informado desde el principio que no se trataba de una pandemia parecida a una nube pasajera que luego pasará. Más bien, legiones virales seguidas una tras otra, marcadas que siguen las instrucciones de Dios, y la verdad les digo, que este último es apenas contagioso, porque Dios lo ha preparado para ser atacante, atacando las torres más protegidas en China, y que se propagará como un tsunami viral por todo el mundo. Esa es la firme estratagema de Dios, Xi Jinping, presidente de la China, quien junto a otros líderes arrogantes de los mundos afirmaron ser la fuerza invencible en la tierra, por lo que Dios los ha llevado a la perdición gradualmente desde donde menos lo esperaban. Y he aquí les hemos enseñado que son soldados de Dios, penetrantes en ataque y cambiantes de puestos en combate, atacan las torres de los rascacielos y los palacios así como las casas, y donde quiera que vayan, y ataca a los hospitales para cazar a los médicos que han retrasado a la gente, y los distrajeron con la esperanza de las falsas vacunas, en vez de rezar humildemente a Dios por la salvación, hasta el punto de desesperación de la efectividad de las vacunas y de las cuarentenas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Y aunque tuviéramos misericordia con ellos y los libráramos del mal que les aflige, persistirían en andar errantes fuera de los límites. Ya les habíamos afligido con el castigo, y no se sometieron ni suplicaron ante su Señor, pero llegará un momento en el que les abramos una puerta de un severo castigo, y entonces sean presa de la desesperación. Él es quien ha creado para vosotros el oído, la vista y el corazón. Poco es lo que agradecéis. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Y se abrirá una puerta de un castigo severamente tormentoso, como recompensa a vuestro ateísmo y negación a Dios el Grande, el Creador de todas las cosas y el único soberano de su reino. No es un caos o comunidad de médicos mundiales y científicos en general de los diferentes campos. Oh ustedes que se dejaron seducir por los hechos científicos de la física precisa y se olvidaron de contemplar la creación y pensar en Dios que creó y estableció la física en la naturaleza de su reino, a quien habéis propuesto con desprecio como si Dios fuera nada digno de mencionar. Gloria a Él, y ensalzado está muy por encima de lo que niegan los ateístas. Y deidades que le asocian los paganos, ensalzado está Dios el Grande a gran exaltación. Pronto en Pekín habrá un confinamiento total, como lo hay en Shanghái, en el lejano oriente, que dirán barreras infranqueables. Nota del traductor. Barreras infranqueables es una expresión que se refiere a los confinamientos en contra del coronavirus. Y no les servirán de nada esta vez a diferencia de antes, y el motivo por qué les beneficiaron al principio no es más que para parar la rueda de vuestra vida rutinaria, es decir, vuestra actividad industrial a nivel mundial, para así reducir las emisiones de carbono al 100%, para destruir de una vez la teoría del calentamiento global. Por si quizás llegarían a creer que la causa detrás del aumento de las guerras de Dios mediante los desastres climáticos no es por culpa del carbono de vuestras fábricas, que queda acumulado en la atmósfera terrestre, como pretenden los ateístas que niegan a Dios, el Señor de los mundos, de entre ustedes. Esta tarea se realizó previamente con éxito al principio para hacer destruir la teoría del calentamiento global debido a las emisiones de carbono en la atmósfera terrestre. Más bien, para que sepan que los desastres naturales se deben al acercamiento de un planeta cósmico. Ese es el planeta Saqar, que se acerca desde la dirección sur de la Tierra, el que eclipsará el Sol, las estrellas y todo el techo celestial, y les ocultará la vista del cielo. Ese es el eclipse estéril, ese es el castigo de un día estéril, antes de que llegue la hora del juicio final, si llegaran a saber.
Así que declarad sumisión total al mandato de Dios y obedeced al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el elegido de Dios para vosotros, el califa de Dios sobre el mundo entero. Y de hecho, es una llamada global. Entonces, ¿qué piensas acerca de Dios, el Señor de los mundos, si Nasser Muhammad al-Yamani es verdaderamente uno de los veraces al decir que Dios lo ha elegido ser su califa en todo el mundo? ¿Acaso Dios no siempre lleva a cabo lo que se propone, oh presidente chino Xi Jinping, que oculta sobre los mundos la firme estratagema de Dios? Y les veo pronto soltar una llamada de socorro al mundo entero para que les manden ayudas, y que éstos se verán incapaces de ayudarles ni ayudarse a sí mismos. Y todos medios de auxilio serán cortados, ni los confinamientos para evitar mezclas en la población servirán, ni las vacunas les servirán para reducir el dolor y las muertes, así que ya no habrá más escapatoria para los criminales. Luego, ¿a dónde irán? Y si dicen que vais a convivir con el COVID, entonces les decimos, ¿cómo pueden convivir con la muerte? Dado que Dios no le envió para convivir con ustedes e inclinarse hacia la paz, más bien para someteros y al resto de los mundos. Al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, siendo vosotros muy humildes, y que la maldición de Dios esté sobre los que inventan mentiras acerca de Dios o niegan sus signos. Es verdad que Dios no da éxito a los incrédulos que niegan a Dios, el Señor de los mundos. Y no te niego la misericordia de Dios, el más misericordioso de los misericordiosos, oh presidente de China Xi Jinping. Aun si estuvieras sentenciado en el libro de Dios como los que perecerán, puesto que sé con certeza que Dios mi Señor tiene poder sobre todas las cosas. Y si os arrepentís humildemente ante Dios, y os sometéis solo a Él, sin asociarle nada, y le adoráis a Él solo, creyendo que no hay refugio para vosotros, excepto huir del castigo de Dios hacia Dios. Que sepan que Dios da refugio y protege sin que nadie pueda proteger en contra de Él, y no hallaréis para vosotros fuera de Dios ningún guardián protector. Y te hablo así de forma suave y amable, tal vez así recapacites y seas de los temerosos, así que teme a Dios, mi hermano de sangre, nuestros padres Eva y Adán. Y juro por Dios el grande, que si te vuelves a Dios siéndole humilde y sumiso, alzando tus manos al cielo y luego dices, Señor, hemos sido injustos con nosotros mismos, no poseemos nada sino tu misericordia, y si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, seremos ciertamente de los que pierden. Y si dicen eso con la intención de adorar únicamente a Dios, y someterse a Él totalmente y obedecer al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, en obediencia a Dios quien lo creó y lo eligió, entonces te doy la buena nueva, que se preservará tu honor si le rezas pidiendo el perdón a tus pecados, y les seas de los agradecidos, y si niegas, no podrás escapar en aviones, ni militares ni civiles. Dios las derribará mediante el COVID, la firme y feroz estratagema del Señor de los mundos, y acabará con la vida tanto del piloto como su copiloto, para dejar al avión sin nadie al mando, y luego caerá en picado sobre el suelo, como le pasó al Boeing que cayó recientemente. Y les juro por Dios el Todopoderoso, que no hubo ningún defecto técnico en el avión, sino que el piloto murió por COVID, por lo que es la razón detrás de su caída en picado. Y luego se estrelló en contra del suelo, y ustedes saben muy bien que no encontraron en su caja negra ni una razón técnica para su caída. Así que, oh Xi Jinping, y los que son arrogantes como tú de entre los líderes mundiales, prestad atención a lo que les voy a decir. Les juro por Dios que el COVID es una estratagema firme de Dios diseñada, incluso para alcanzar los aviones fantasma, y poseen una velocidad supersónica, y las derriba matando al piloto que está al mando, sin importar su velocidad y comportamiento. Y entra en acción si Dios le manda actuar, en un tiempo ínfimo a un abrir y cerrar de ojos. Entonces los soldados de Dios cumplen con lo que se les manda, mediante sus palabras, como se les ordenó, por una orden de Dios el Señor de los mundos. Y me entristece que los accidentes de tráfico aumenten en los mundos, por causa de las muertes repentinas de los conductores mediante el COVID. Más bien, son muchas las muertes en el mundo por COVID hasta ahora, decenas de millones en el mundo.
puesto que las víctimas de hemorragias cerebrales y paros cardíacos repentinos no entraron en los registros entre las muertes provocadas por los obstinados soldados de Dios, que fueron por cierto la razón que estuvieron detrás de estas muertes. Y tantas son las veces que les dije que se trataba de la bauda sanguínea, oh hijos de Adán, y no sólo un simple virus respiratorio de la gripe como afirmáis. Más bien, las muertes provocadas por la firme estratagema de Dios, que partió saliendo desde el lejano oriente de la costa oceánica del Pacífico, lejano oriente de la China, hacia Pekín, un tsunami global emergiendo desde el lejano oeste, cuyas víctimas mortales serán 500 millones de cada 1000 millones. Así pues, que engañen a otros que no sea el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, a otros de entre aquellos que creen en las palabras de las declaraciones de los médicos ateos, que niegan a Dios el Señor de los mundos, y se alejan de sus palabras, como el ejemplo de los musulmanes árabes. Ay de los árabes de un mal que del este se aproxima, excepto aquellos quienes Dios, mi Señor, otorgó misericordia, puesto que no consideraron la guerra de Dios en contra de los negadores del Gran Corán al principio del asunto. Y si no reconsideran lo que les pasó, les pasará lo mismo que le pasó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Y que los humanos, los jinn y los ángeles del compasivo sean testigos a que desafío al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a comparecer para hablar en una conferencia de prensa o en un vídeo audiovisual sobre nuevos eventos de la actualidad mundial. Lejos para que sea cierto, muy lejos, y les juro por Dios, el Señor de la tierra y los cielos, que Mohammed bin Salman es incapaz de dirigirse a los mundos a través de las pantallas de la televisión saudita, hasta que las montañas de Sarat entren por el agujero de un alfiler. Entonces, ¿de quién os estáis riendo al emitir estos vídeos silenciosos? ¿Acaso se ríen de las mentes de las personas ingenuas? Oh familia real al Saud, permítanme darles un último consejo. Acepten la predestinación y el juicio decretado por Dios, porque hemos designado sobre vosotros un gobernador provisional de vuestra propia sangre. Ese es el domador de caballos, Mut'ib bin Abdullah bin Abdul Aziz. Para que veamos si será claro y juzgará con justicia, si no lo reemplazaremos por otro, aunque si fuese mi propio hermano el hijo de mis propios padres. No le elogiaría a costa de la gradación de Dios, que Dios me libre a ser de los ignorantes, y que todo el mundo sepa que el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani es el califa de Dios sobre el mundo entero, y que Dios siempre lleva a cabo su propósito, quiera quien quiera, y lo niega quien lo niega. Y veremos si otro aparte de Dios es el dueño del dominio de la creación, que da el dominio a quien quiere y quita el dominio a quien quiere. ¿Qué os pasa? ¿Qué manera de juzgar es esa? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, di, oh Dios dueño del dominio, tú das el dominio a quien quieres y se lo retiras a quien quieres, exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres, en tu mano está el bien, eres omnipotente. Verdades son las palabras del Señor. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Qul illahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Nota del traductor. Bauda sanguínea es como son mencionadas las cepas del coronavirus en el sagrado libro del Gran Corán.